Edmund Kemper nació un 18 de diciembre de 1948 en California, conocido como el cazador de colegialas. Un hombre de 2 metros con 6 centímetros de estatura y más de 120 kilos, fue el protagonista de más de media docena de crímenes contra la vida de varias personas y en particular mujeres jóvenes, quienes fueron sus víctimas principales. Desde pequeño sufrió la separación de sus padres. Su madre, en un arranque de ira, se lleva a sus hijos, incluido Edmund, lejos del padre. Su madre, una mujer bipolar, cuando Edmund tenía solo 8 años, lo encerraba bajo un sótano porque sospechaba que podía abusar sexualmente de sus hermanas. Aquí sus deseos y fantasías sobre la muerte empezarían a desarrollarse. Enterró vivo a un gato de la casa. Luego lo desenterró, le cortó la cabeza y lo colocó sobre la cabecera de su cama. En su colegio no se relacionaba con nada y miraba fijamente a los demás, razón por la que nadie se le acercaba. Además jugaba a la cámara de gas, a la silla eléctrica y decapitaba las muñecas de sus hermanas con una tijera. Torturaba a los animales pequeños, incluso a una gata de la familia que prefería estar más con sus hermanas que con él, la apuñaló y le quitó la cabeza a machetazos. Fue condenado a cadena perpetua por 8 crímenes espantosos. Las víctimas eran, por lo general, chicas de universidad que pedían en plena vía pública un aventón para que las trasladaran a la universidad. Luego que lograba convencerlas de que se subieran a su auto, les quitaba la vida, las decapitaba y luego tenía relaciones con los cuerpos. Ese era el orden que él aplicaba. Su primer crimen fue así: tras haber sido rechazado por la nueva esposa de su padre e irse a vivir con sus abuelos, se dio cuenta de que su abuelo era tan insoportable como su madre. Siempre lo criticó hasta que un día tomó un rifle calibre 22 para cazar conejos y tras ser enfurecido por un regaño se dio la vuelta y le disparó hacia su abuela varios tiros a quemarropa y varias puñaladas. Esperó a su abuelo, a quien le quitó la vida en el instante con un disparo en la cabeza. Luego llamó a la policía y dijo: "Les he disparado a mi abuela y a mi abuelo, están muertos". Ed confesó que quería saber qué se siente matar a sus abuelos. La forma fría convenció al jurado de que debían internarlo en un hospital de máxima seguridad. Ahí se convirtió en un modelo a seguir, demostró ser muy inteligente y agradable. Se ganó la simpatía de varios doctores, quienes le permitieron el acceso a los archivos, y de ahí se memorizó las respuestas correctas de los test previamente realizados por otras personas. Y así poder salir ileso de ese encierro, deseo que logró conseguir. Lejos de ser alguien racional, Kemper comenzaría su caza, tras haber aprendido técnicas de los propios ex compañeros del hospital, así que estaba más loco que nunca. Esto lo llevó a socializar con más policías en un bar frente a la estación, hasta que ellos le terminaron teniendo cierto cariño, y ahí comenzó a vivir solo. Comenzó entre 1970 a 1971 a llevar a más de 150 chicas sin hacerle ningún daño. Se demostraba simpático, amable y era un excelente conversador. Con sus trucos aprendidos fue muy bueno en lograr que se montaran en su auto. Ya decidido a cometer sus crímenes, el 5 de mayo de 1972 se topó con 2 adolescentes que querían un aventón hasta la universidad. Luego se desvió del camino, entonces las chicas sabían que estaban en problemas y él les apuntó con un revólver de 9 milímetros. Se estacionó en un lugar y una de las chicas, que era muy atractiva e inteligente, intentaba razonar, cosa que le incomodó. Entonces con una bolsa en la cabeza la estranguló y a pesar de que logró gritar, Kemper la apuñaló en repetidas ocasiones. Luego de quitarle la vida a la otra chica que estaba en el maletero del carro, viajó con ambos cadáveres en el maletero. Tras haberlas decapitado, tuvo relaciones sexuales con los cadáveres, enterró los cuerpos y las cabezas las dejó en su habitación como trofeo y frente a las que se masturbaba. Luego, a los días, el mal olor era insoportable y botó las cabezas en un lugar lejano. A los 4 meses hallaron las cabezas. En el bar, él escuchaba de los policías cómo hablaban del hallazgo y cómo no tenían ningún sospechoso. Esta vez le tocó a una joven de 15 años de origen asiático. Después de subirse al auto, a los pocos minutos se desvió. La chica comenzó a ponerse nerviosa y Kemper sacó un revólver y dijo que no le haría daño. Dijo que iba a suicidarse y antes de eso quería conversar con alguien ya que se sentía triste y solo. Ella le creyó y se dejó llevar. Luego, al llegar a un lugar cercano, ahí le quitó la vida, la degolla y tiene sexo con el cuerpo.
Al demostrarse a sí mismo como alguien que actuaba sin nerviosismo, se enorgulló por eso. Incluso asistió a una entrevista de psiquiatría para saber su estado actual. Su actuación convenció a los especialistas, quienes creyeron que tenía grandes avances y decidieron limpiarle de los asesinatos anteriores, sin saber ellos que llevaba la cabeza de la joven asiática en su maletero. Regularmente, Ed visitaba el bar donde conversaba con los policías sobre varios casos y nunca habían sospechado acerca de él. Después de un accidente en moto, se fue a vivir con su madre. De inmediato las discusiones llegaron y Kemper decidió desahogarse tomando a otra víctima. El 8 de enero de 1973, una joven a quien le metió el cuento del supuesto suicidio le quitó la vida. Se la llevó a su cuarto, la descuartizó y la violó. Después quemó la cabeza, ya que la policía había hallado el cuerpo a los 2 días. Luego, el 5 de febrero de ese año, monta a 2 chicas, una de ellas se subió después ya que Kemper decidió darle un aventón y al montarse en el asiento trasero de inmediato le disparó en la cabeza y también a la otra chica que iba de copiloto. Con los cadáveres en el maletero fue hasta la casa de su madre, como a las 10 de la noche salió afuera y nadie vio alrededor cuando las degolló. Visitó a un amigo y botó los cuerpos en un acantilado. Aunque Kemper tomaba para evitar el exceso de cometer dichos crímenes, igual no pudo evitarlo y decidió que acabaría con la manzana donde vivía, uno por uno, para retar a la policía de que iba en serio, con un ataque lento y sistemático. El 20 de abril de 1973 decidió acabar con su madre. Esto sucedió al darle con un martillo, la decapitó con un cuchillo, puso su cabeza sobre la chimenea y empezó a lanzarle dardos con insultos. Violó el cadáver y lo guardó en el closet. Luego fue a un bar y no se podía creer lo que había hecho. Ciertamente odiaba a su madre, pero también se preocupaba por ella. Finalmente, una amiga de la familia, quien fue invitada a la casa para cenar, la cual tenía 59 años de edad, esta no sabía el hecho ocurrido y Ed cometió el mismo crimen con el orden ya dicho anteriormente. Edmund sabía que estaba perdido y decidió huir. Dejó una nota a la policía y se fue a Colorado. Mientras conducía borracho, esperaba ser atrapado por la ley, pero nada sucedía aún, ni nadie lo buscaba. Eso lo decepcionó y lo desesperó, ya que tras la muerte de su madre perdió toda motivación. Llamó a la policía y decidió entregarse. Sus amigos de la policía, al escuchar cómo mató a su madre, se reían pensando que era una de sus bromas pesadas. Pero otro agente que no lo conocía sí hizo caso y mandó a que lo atraparan. Fueron al lugar indicado y Ed pasó la noche despierto, esperando a que llegase. Desesperado, Ed sintió alivio al oír el sonido de las patrullas y se entregó sin resistencia. Incluso le recriminó la tardanza. Confesó todos sus crímenes y colaboró en la búsqueda de los cadáveres, dando detalles de cómo realizó los crímenes y colaboró para explicar cómo actuaba su retorcida mente. En el juicio se declaró culpable de 8 crímenes. El jurado, después de oír sus frías declaraciones, decidió sentenciar a Kemper a cadena perpetua. Se convirtió en un reo modelo y colaboró en la redacción de un libro para ciegos, junto a 15 reos más que estaban bajo sus órdenes, razón por la cual recibió un premio. Su capacidad de intimidar y de dominio psicológico le permitió tener controlado a otros reos y se ganó la confianza en la cárcel. Fue capaz de colaborar con el agente Robert contándole sobre su vida pasada, pero el agente en una tercera entrevista decidió hacerlo a solas con Ed, a quien le había agarrado confianza. Pasó un gran susto, ya que cuando tocaba el botón para que abriera la puerta nadie venía, a lo que Ed le dijo que estaban repartiendo comida a los demás, que se tardarían unos 20 minutos. Incluso el mismo Kemper lo intimidó diciéndole que se le podían cruzar los cables y quitarle la vida, pero Robert trató de decir que por ser agente del FBI podía usar armas. Ed decía que era mentira. Robert se dio cuenta que cayó en una trampa, la trampa del síndrome de Estocolmo. Finalmente, después de un momento de tensión, donde intentó disimular su pánico, le abren la puerta, a lo que Ed se ríe y le dice con la mano en el hombro que solo bromeaba, y el agente, aliviado y con un suspiro, le dijo que lo sabía. Y bien, amigos, esta fue la historia sobre Edmund Kemper. ¿Y a ti, qué te pareció? Déjanos tu opinión en los comentarios.